1:01, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan los 14 grados de temperatura y estamos a la espera de precipitaciones. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Importante, obviamente, lo que ha sucedido el día de hoy, no solamente desde la temperatura, algunas lluvias en la capital. Importante, voy a correr el micrófono porque nuevamente lo tengo al revés. La gente que está viendo el streaming ya esto es evidente. ¿Al otro lado? Ahí sí, ya, sí. Perdón, disculpe. Ya llevo cuántos meses acá y todavía no puedo poner bien esto. Ya, bueno, volviendo al tema. Oye, ojo con las marejadas ahí en la costa, generado preocupación todavía. Vamos a estar también viendo qué pasa ahí con el pronóstico del tiempo, pero también hay noticias evidentemente desde distintos planos. Por ejemplo, el caso Penta. Ayer lo comentábamos, caso Penta, que finalmente terminó con un juicio abreviado, con el reconocimiento de las faltas por parte de Carlos Alberto Denor y Carlos Eugenio Lavín, un pago, una multa y 4 años de libertad vigilada. Y el día de hoy se está desarrollando lo que sucede con Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería. Se ratificó entonces el juicio abreviado también para él. Es imputada por enriquecimiento ilícito, no por soborno, en este caso, que fue la recalificación del delito que se hizo y que se concretó finalmente con este acuerdo ante el Ministerio Público. Vamos ahí a entrar en algunos detalles de lo que son estos últimos pasos, hay que decirlo, del caso Penta. Así es, hay otras noticias también relacionadas a la probidad, porque el presidente Sebastián Piñera finalmente firmó este proyecto de ley que es parte de la agenda de probidad y transparencia que quiere impulsar el Ejecutivo. Se trata de la Ley de Integridad Pública. La iniciativa contempla, entre otras cosas, controlar la puerta giratoria y también los familiares dentro de los cargos públicos. Un tema que entró al debate cuando asumió el presidente Sebastián Piñera y cuando quiso designar a su hermano Pablo como canciller en Argentina. De todo esto salió al debate, por supuesto, e incluso desde Evópoli, partido que es parte de la coalición oficialista, quisieron impulsar un proyecto de ley que regulara este tipo de materias y finalmente el presidente ahora firma este proyecto de ley. Oye, hemos estado hablando de los problemas en Carabineros, pero al parecer también hay algunos detalles que complican a la Policía de Investigaciones, porque hubo una reunión entre el director de la PDI y el fiscal nacional para abordar un posible fraude en la Escuela de Investigaciones. ¿De qué se trata? Ya la Policía de Investigaciones descarta de alguna manera que haya habido un hecho ilícito. Vamos a estar también entrando en detalle de lo que podría ser un flanco abierto para otra de las policías. Insisto, siempre hablamos de los problemas de Operación Huracán, megafraude de la institución de Carabineros. Esto es distinto, parece que es bastante menor, está descartado de plano por lo menos por la PDI, pero obviamente genera algo de incertidumbre sobre la situación de la Policía de Investigaciones. Pero por supuesto también hay noticias que vienen del ámbito internacional, porque estamos a solo horas de que inicie la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y desde China ya le advirtieron al país norteamericano que no tienen otra opción que dar la batalla. Así que vamos a ver qué pasa mañana, pero ya se está haciendo esta previa de la guerra comercial entre ambos países. También hay varias informaciones, varios temas, varios puntos que vamos a analizar en profundidad, resumiendo lo que ha sido esta mañana de noticias aquí en Noticias en Duna. 1:04, vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley de integridad pública para regular el nepotismo. La iniciativa además contempla controlar la puerta giratoria, que se refiere al paso de un funcionario público a una empresa privada que en el ejercicio de su cargo debió regular. El sentido de este proyecto de ley de probidad es uno solo. Queremos decirle sí al mérito, al compromiso y a la responsabilidad en la función pública. Y queremos decirle no a la corrupción, al abuso y a la incompetencia en el servicio público. Queremos decirle sí a los funcionarios públicos honestos, comprometidos y competentes. Queremos decirle no a los funcionarios públicos que vienen a aprovecharse del sector público, a actuar como operadores políticos o simplemente a buscar beneficios personales. Y como anunció el Banco Central esta mañana, la actividad económica creció un 4,9% en mayo, impulsada por el sector minero. El nivel alcanzado se encuentra sobre las expectativas del mercado, que esperaba una expansión de entre un 3% y un 4,5%. Al respecto, esta cifra de IMASEC de mayo habló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Nos alegramos, pero tampoco cantamos victoria.
Nos estamos empezando a poner de pie. Esta es una carrera de largo aliento. Tenemos que seguir trabajando para que este crecimiento sea sostenido en el tiempo y nos dé oportunidades, empleos a los chilenos. El octavo juzgado de garantía de Santiago ratificó el juicio abreviado para el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner en el marco del caso Penta. La ex autoridad es imputada por el delito de enriquecimiento ilícito. Ya se lo contábamos, el director general de la Policía de Investigaciones se reunió esta mañana con el fiscal nacional para abordar el posible fraude en la Escuela de Investigaciones. En el encuentro, Héctor Espinosa se comprometió a entregar todo su apoyo en la indagatoria que se inicie por parte del Ministerio Público. Te descarto toda irregularidad. ¿Solamente hay falta administrativa? Habría falta administrativa por un uso de un WhatsApp que te habrían dicho alguna palabra ofensiva, eso se va a aclarar en la investigación. O sea, no existe este sistema de pago de beneficios. En absoluto, eso es imposible que ocurra por los sistema de control que nosotros tenemos. En otros temas, Natalia Compañón y Sebastián Dávalos serán formalizados por la infracción a la ley de propiedad intelectual. Esto en el marco de la indagatoria por presunta estafa al empresario Gonzalo Villalconcha. La ministra de Transportes adelantó que el nuevo proyecto que regula Uber podría ingresar al Congreso la próxima semana. Gloria Hood indicó que habrá más exigencias para los conductores de las plataformas, como licencia clase A, un registro para fiscalizar los servicios y más revisiones técnicas para los vehículos. 5 aviones de la aerolínea Latin American Wings fueron incautados esta mañana desde el aeropuerto de Santiago por instrucción del primer juzgado del trabajo. Esto debido a la demanda por sueldos y previsiones impagas. 1:08 de la tarde, revisemos uno de los puntos, una de las noticias que marcaron ya la mañana de este día jueves. Me quiero quedar con lo que sucedió con la Policía de Investigaciones, esta reunión entre Héctor Espinosa, director general de la PDI, y el fiscal nacional Jorge Abbott. El Ministerio Público, de hecho, informó que ya va a iniciar una investigación por un presunto fraude y supuestos delitos por omisión de denuncia y encubrimiento al interior de la Escuela de Investigaciones de la PDI. La Fiscalía se refirió así a una información a través de medios de prensa que sostienen que existe un modelo de defraudación liderado presuntamente por un alto funcionario al interior de esta Escuela de Investigaciones, una denuncia que fue hecha por el subcomisario de la PDI y uno de sus abogados. Ya escuchábamos la declaración de Héctor Espinosa, descarta de pleno que haya un ilícito, de que haya un delito, de que se haya también dado un encubrimiento. Se habla de faltas administrativas y de alguna manera es parte de lo que tiene que dilucidar el Ministerio Público. Por supuesto que la marea está bastante movida, las aguas están bastante movidas con respecto si uno hace también el símil de este tipo de hechos con lo que sucedió con Carabineros. Así que ojo con eso, Policía de Investigaciones no había tenido ningún problema, yo no estoy diciendo que aquí lo vaya a tener, pero evidentemente cuando se da la denuncia de supuesto encubrimiento y también de supuesto fraude, delitos dentro de la Escuela de Investigaciones, se prenden las alarmas. Es por eso que rápidamente se reúne entonces el director de la PDI, el director general, con el Ministerio Público y ya el fiscal Abbott anuncia que va a haber una investigación al respecto para dilucidar y aclarar lo que sucedió y si efectivamente hay algo ilícito, llegar con las responsabilidades. Así es, recordemos que fue un efectivo de la PDI que se desempeña como enlace ante la Fiscalía Nacional, fue quien presentó esta denuncia por los delitos de omisión de denuncia y encubrimiento que apuntan a la Escuela de Investigaciones. Según informó Héctor Espinosa, saliendo de La Moneda hace pocos minutos, dijo que los efectivos involucrados en este hecho, tanto el denunciante como el denunciado, fueron trasladados a otras unidades mientras dure esta investigación interna y la que, recordemos, va a desarrollar el Ministerio Público. Así que ya se comienza a investigar este posible fraude en la Escuela de Investigaciones, pero desde ya el director de la PDI descartó irregularidades. Oye, pero en otros temas también hay uno de último minuto, porque esta tarde la sucursal del Banco Itaú, ubicado en calle Alonso de Córdoba, la comuna de Vitacura, sufrió un violento asalto en el que fueron sustraídos cerca de 140 millones de pesos. De acuerdo a los primeros antecedentes entregados por Carabineros, el vigilante del lugar aseguró que un grupo de 4 a 5 delincuentes ingresaron a este recinto con el rostro descubierto y lo intimidaron con armas de fuego. Además, le sustrajeron su revólver calibre 38 milímetros y sus esposas de seguridad. Es parte de lo que se sabe en estos momentos de este robo
en una sucursal bancaria en Vitacura que pasó hace pocos instantes. Sí, hace pocos minutos. Ya la información que ha entregado Carabineros es que no hubo lesionados, no hubo disparos también, solamente la amenaza por parte de estos delincuentes que entraron a esta sucursal de Alonso de Córdoba de Itaú. Por supuesto, una investigación que ya comienza y ver efectivamente el paradero de estos delincuentes y cuánto fue el dinero que pudieron sustraer. No hay información con respecto a cuánto habría sido el monto que pudieron llevarse de esta sucursal de Itaú en Alonso de Córdoba, por lo cual nos quedamos muy atentos, por supuesto, a los detalles. Oye, brevemente, para pasar a otros temas, el día de hoy, buena noticia desde la economía. IMASEC de 4,9% en mayo, sector minero impulsó, subió cerca de un 7%, pero también el sector no minero. Y hay datos bien importantes para complementar esta buena noticia. Primero, el mayo de este año hubo un día hábil menos con respecto al año pasado. El día hábil menos o más siempre juega a favor o en contra de la actividad económica cuando es medida por el Banco Central. Con este dato, el 4,9% en un año, o sea, 12 meses, la actividad económica, o podríamos decir la economía, el crecimiento medido por el IMASEC llega a un 5,2%, que es una noticia bien positiva en términos de que la tendencia se ha mantenido, hay una recuperación, pero ojo, porque esto es mayo, el segundo semestre por la base de comparación, porque el segundo semestre del año pasado estuvo algo mejor en términos de IMASEC, podría tener números que son algo más bajos. Lo ideal es que sean positivos y que por sobre todo tenga componentes que expliquen por qué hay una recuperación, no solamente desde la minería, porque el cobre de hecho cayó hoy día de hoy por lo que vamos a estar comentando en el área internacional, por estos aires ya concretos de guerra comercial, pero también por lo que son el sector comercio, servicios, entre otros. Así que buena noticia destacada por el gobierno, pero se dijo hay que seguir trabajando. 1:13. Vamos a otros temas también, porque el presidente Sebastián Piñera firmó hoy el envío del proyecto de ley de integridad pública que contempla básicamente, y entre algunos otros temas, regular la contratación de parientes de autoridades o funcionarios en los organismos públicos, entre otras disposiciones, por cierto, que apuntan a la probidad y la transparencia. Sobre este proyecto de ley que firmó el presidente Sebastián Piñera, queremos conversar con Alberto Prech, director de Chile Transparente. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nicolás, un saludo para todos. Hola Alberto, ¿qué tal? Primera pregunta, ¿estás conforme con los anuncios del Ejecutivo con respecto a esta transparencia 2.0, a esta ley que va a generar requisitos bastante más exigentes para el aparato público cuando se habla de familiares o cercanos? Bueno, lo primero que hay que señalar es que Chile en general, desde sus agendas desde el año 94 en adelante, ha dejado siempre pendiente este tema de lo que se denomina la puerta giratoria, la regulación más estricta del nepotismo, el paso de lo público a lo privado, mayores inhabilidades, y hoy día este proyecto en gran parte se hace cargo de esa deuda, a una deuda que además ha sido reprochada por organismos internacionales. Tenemos hoy día regulación de lobby, tenemos regulación de acceso a la información, tenemos una ley de probidad en la función pública, pero este era un pendiente, por lo cual uno no puede más que alegrarse y felicitar que hoy día se firme este proyecto de ley. Ahora sí tenemos que ver qué va a ocurrir en el Parlamento con la tramitación, ya que este es un proyecto de ley que, entre otras cosas, también toca al Poder Legislativo y eso sin duda va a ser interesante de ver cómo se resuelve. Y habían parlamentarios, según estuve leyendo hoy día a la prensa, que no estaban tan de acuerdo, por ejemplo, con los límites para los parentescos, para estar en cargos públicos. Por ejemplo, se busca exigir declaraciones públicas, algún tipo de parentescos, creo que es hasta el tercer familiar. Así es. Tercer grado consanguinidad. Grado consanguíneo y segundo por afinidad. Claro. Así es. ¿Qué te parece? A lo mejor ahí pueden haber problemas para poder aprobar. Mira, claramente que si alguien quiere ocultar algo, la vía más fácil de ocultarlo es con los que uno tiene más confianza, es decir, los familiares más directos, por lo cual que se establezca una extensión de las declaraciones de patrimonio de interés en todos los casos que se establece en la ley, no solamente como existe hoy día, que es aquellos que están casados bajo comunidad de bienes, nos parece excelente desde Chile Transparente y sin duda vamos a hacer toda la presión posible para que se apruebe tal cual como está en el proyecto, porque efectivamente esto va a generar problemas en aquellos que, por ejemplo, cuando ingresan a la labor parlamentaria puedan haber
cambiado, por ejemplo, la propiedad de sus empresas en familiares muy cercanos. Y estamos hablando de las primeras líneas de familiares. De hecho, por ejemplo, acá los primos ya no están incluidos. Estamos hablando de hijos, estamos hablando de los cónyuges, de los convivientes civiles, así que nos parece de toda razón, y por lo demás son los estándares que debiésemos tener en un país que quiere, que todas las declaraciones dicen que quiere luchar contra la corrupción y ser más transparente. Entonces hay que decir, pero también hacer. Así que en eso la ley va muy bien, y también en otros aspectos, por ejemplo, de inhabilidades de posempleo para los parlamentarios respecto a actividades de lobby o de gestión de intereses particulares, cosa que nos parece también muy bien, porque es muy atractivo al salir de la labor parlamentaria el dedicarse al lobby. Alberto Prech, me quiero quedar con ese punto, con esa patita que creo que es bien relevante y bien compleja, porque aquí se podría dar dentro de la discusión legislativa, primero, que los que tienen que aprobar van a estar de alguna manera o van a llegar en algún minuto a estar involucrados directamente con este tipo de normas, primero. Y segundo, cuando se habla de esta puerta giratoria, pasar del aparato público al aparato privado, yo muchas veces he escuchado, y creo que tiene lógica, por qué se le prohíbe a las personas que cumplieron una labor pública seguir teniendo empleo finalmente, tener trabajo en el sector privado. ¿Por qué esa restricción? ¿Cómo se pueden hacer los lineamientos, de alguna manera, la cancha para no imposibilitar que una persona que estuvo desarrollando una labor pública pueda seguir trabajando? Sin duda, normalmente la excusa o la explicación que dan los que se oponen a este tipo de regulaciones es que limitan la libertad de trabajo. Pero la verdad que acá lo que se establece es un periodo de congelamiento de 1 año, y solamente en actividades directamente relacionadas con la fiscalización. Por ejemplo, si yo soy ministro de Minería, evidentemente entrar después a ser gerente general de una compañía minera es un evidente conflicto de interés. ¿Y director de una empresa minera, por ejemplo? Por supuesto que también es un conflicto de interés que debiese tener un periodo de congelamiento. Hay países como Japón que tiene periodos de congelamiento de 4 años. La regla a nivel mundial es de 2 años, y acá se está estableciendo un periodo de 1 año, por lo cual tampoco es tanto. Y por otro lado, una razón más quizás de sentido común. Las autoridades del Estado, y ha sido una discusión en este tiempo, tienen buenas remuneraciones, por lo cual no digamos también que uno no puede organizarse y, por ejemplo, realizar otras labores durante ese año mientras ese periodo de congelamiento termina. Pero Alberto, el pasar de un día a otro puede ser muy complejo. Sí, de acuerdo. Y en el otro punto, a la inversa, podríamos decir, cuando se instala un gobierno, busca gente para sus ministerios, subsecretarías, y viene a buscar al sector privado, porque también es lógico, se está buscando a la mejor capacidad técnica, y evidentemente cuando uno va al sector privado la encuentra, pero ahí empiezan también las voces a decir, oiga, pero ese lazo, ese nexo con la empresa nunca se pierde. Claro. Bueno, por supuesto que eso incluso es más complejo que lo anterior. Es más complejo, sí. La ley establece que no pueden ser lobistas, y eso nos parece muy bien, que ellos no puedan ingresar a la administración por un periodo de 1 o 2 años. Y claramente el tema de los que hayan trabajado en una empresa determinada para ejercer un cargo público en esa área determinada es más complejo porque la expertise está ahí, y evidentemente, y este proyecto así no lo aborda también, pero es uno de los puntos que sin duda hay que relevar en la discusión también para ver ese preempleo, pero siempre buscando este equilibrio, porque no se busca en ninguna forma restringir la libertad de trabajo, sino que velar por la probidad y velar también porque no se estén generando, por ejemplo, planes de retiro anticipado con acuerdos de después me voy a trabajar a la empresa que fiscalicé o con la cual estuve en contacto. Alberto, por último, porque se nos acaba el tiempo, te quería preguntar si finalmente este proyecto de ley, algunos decían que busca acercarse a los estándares existentes en la OCDE, pero ¿nos acercamos harto, poco o nos falta mucho todavía? Nos pondríamos en nivel, habiendo estándares más exigentes. El sistema británico es un poco distinto, aunque el sistema establece mayores tiempos. El tema de las inhabilidades queda bastante bien, el nepotismo a nuestro juicio también, por lo cual sí, nos acercamos, pero bueno, las leyes son obras humanas, así que siempre pueden ser perfectibles. Por supuesto. Bien, Alberto Prech, director de Chile Transparente, nuevamente muchas gracias por atender nuestro llamado. Que esté muy bien, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo, buenas tardes. Cuídate. Buenas tardes. Bien, 1:20, vamos de inmediato también a revisar las noticias del mundo aquí, en Noticias Central. Noticia de último minuto, al menos 12 personas murieron debido a una explosión en una zona de fábricas de pirotecnia en México. Las autoridades confirmaron que hay varios heridos que están siendo trasladados a hospitales de la zona. A un día del inicio de la guerra comercial, China advirtió a Estados Unidos que no tenemos otra opción que dar la batalla.
A primera hora del viernes entrarán en vigor los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump que gravan con un 25% a productos chinos por un valor de $34.000 millones. La primera ministra británica calificó como profundamente preocupante el nuevo ataque con agente nervioso. Theresa May aseguró que el gobierno no ahorrará esfuerzos para esclarecer lo sucedido con los 2 nuevos casos de intoxicación con Novichok. Alemania aseguró a Austria que no devolverá a los asilados que traspasen su frontera. El ministro germano del Interior promete que los demandantes de asilo serán expulsados a Italia o a Grecia. El Parlamento Europeo votó en contra de la propuesta para reformar los derechos de autor que motivó la protesta de Wikipedia. El proyecto, que contaba con apoyos de artistas como Paul McCartney y Plácido Domingo, fue rechazado por los eurodiputados. Y una misionera de la organización de la Madre Teresa de Calcuta fue arrestada por vender a un lactante. La policía informó que otros recién nacidos también han sido traficados en un hogar de la Caridad en la India. 1:22, vamos al detalle de las informaciones y uno de ellos viene desde Estados Unidos, que desde ya negaron que el presidente Donald Trump llegara el año pasado al punto de planear una invasión a Venezuela, pero reconoció que la opción militar sigue sobre la mesa como una de muchas posibles herramientas para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia. Fue el comunicado que ya se dio desde la Casa Blanca. Y por supuesto ha generado controversia esta posibilidad de que Estados Unidos pudiera intervenir militarmente a Venezuela. Claro, siempre se ha hablado de esa posibilidad, pero aquí ya se hablaba de un plan, una estrategia, un entramado para finalmente hacer una intervención directa a Venezuela y sacar de alguna manera a Nicolás Maduro del poder. Así que claro, parte desde lo que siempre se ha pensado, pero de lo que de alguna manera se estaba concretando y estaba dentro de los planes. Hay una reacción crítica por parte del gobierno de Maduro, del mismo Maduro, hacia la situación de Estados Unidos. Oye, y sobre ese país, lo que estábamos comentando también en titulares, 12 de la noche, Washington, se me confundió el Washington ahí. Comienza formalmente, digo comenzaría porque nunca se sabe, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Por qué entran a aplicarse lo que son los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump? $34.000 millones aproximadamente a productos importados de China desde el ámbito industrial y tecnológico. Eso ha generado una serie de dimes y diretes entre los dos gobiernos. De hecho, leía una declaración del ministro de Comercio de China que dijo que ellos no van a disparar la primera bala, pero que evidentemente van a responder. Y responderían, si es que se hace efectivo estos aranceles, a las importaciones chinas con aranceles para la importación de productos norteamericanos. Y viceversa, ya Estados Unidos ha dicho que si se da esa contraataque, va a haber un contraataque. Se genera una guerra comercial, se ha visto en los mercados financieros, en las discusiones diplomáticas acerca del proteccionismo, acerca del intercambio y el libre comercio, y lo sentimos en el cobre, porque el día de hoy, 8ª jornada consecutiva de bajas, casi un 1% cayó la principal exportación de nuestro país ante los temores, ante la incertidumbre con respecto a qué va a pasar y cómo se podría dar esta guerra comercial que, insisto, podría y casi condicional va a ser a partir de la medianoche en Washington, porque comienzan estos nuevos aranceles. Bueno, todo depende finalmente de Donald Trump, porque China ya ha dicho que va a reaccionar sobre estas medidas. Claro, y un ojo, no solamente con China, sino también con otros países. Hay, por ejemplo, Canadá, México, se están revisando tratados de intercambio comercial y se ha puesto en la mesa también la posibilidad de implementar nuevos aranceles. ¿Por qué dice el gobierno de Donald Trump? Para proteger a la industria norteamericana. De alguna manera dice, yo amenazo, no lo dice directamente, amenazo con estos aranceles, sentémonos a conversar, pero busquemos un acuerdo que favorezca por fin, y eso lo dicen, a el pueblo norteamericano. Así que está complicada la cosa. 1:25, vamos al deporte. Y se abre una ventana de esperanza para Uruguay porque Edinson Cavani entrenó con balón este jueves, en la última práctica, antes del choque por los cuartos de final de Rusia 2018 ante Francia. Aunque está totalmente descartado para el 11 titular, podría ir al banquillo de suplentes. Oye, y atentos mañana porque comienza nuevamente el Mundial, pero esta vez con los cuartos de final. Los cuartos, se pone entretenidísimo, ha estado bien sorpresivo, bien bueno el Mundial. Tenemos a Francia-Uruguay. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, un partido muy interesante. Y luego, ¿qué día se me olvidó?
Sí, no, yo tampoco me acuerdo que viene, pero sé que viene Francia, Uruguay a las 10 de la mañana, que comienza mañana los cuartos de final. Así que vamos a estar muy atentos. Brasil, Bélgica, muchas gracias. Sí, Brasil. Muy atentos. ¿Cómo se me olvidó? Que de hecho es el gran partido que hay mañana. O sea, uno se queda con Francia y Uruguay por el tema de los charrúas, pero Francia y Bélgica son los dos grandes candidatos que están para el Mundial. Pido las disculpas porque estos 2 días en fútbol como que me desorientaron completamente. Estaba con todo el training de Rusia 2018. Esta pausa fue fatal. Sí, mañana la retomo, se los prometo. Así que va a estar muy entretenido el día de mañana y vamos a estar comentando, por supuesto, el partido de las 10 y estos partidazos que se dan también a las 2 de la tarde aquí en Noticias en Duna. 1:26, saludamos a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en La Aguirre, al que accedes directamente desde la ruta 68. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Ya no hay tantas quejas por el invierno y eso es gracias al veranito SsangYong. Este es el mejor tiempo para cambiar el auto porque por la compra de tu Rexton regala la patente y el impuesto verde. No lo pienses más y disfruta el espacio de Rexton. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.ssangyong.cl. Terminamos así esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y siga nuestra sintonía porque ya vienen las noticias económicas y financieras en información privilegiada, pero antes, los titulares de la tercera PM. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.